Hola, ¿qué tal estás? Em, Hoy tenemos a una invitada muy especial que además nos va a hablar de un tema del que muchos de nosotros no sabíamos nada y es la responsabilidad afectiva. Voy a mandaros un mensaje diciéndoos a todos que ya estamos aquí y que podemos empezar enseguida y, y voy a ver si Desiree está por aquí. A ver. Aquí está, ya la tenemos, puntualísima. Vamos a ver si se incorpora. Hmm, A ver, otra vez. Hola Maya. ¡Ah, ya estás aquí! Hola, Desiree, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a tu directo. Muchísimas gracias por estar aquí porque estoy segura de que tanto yo como los que se vengan ahora o los que vean la grabación queremos saber mucho de responsabilidad afectiva, queremos que nos cuentes en qué consiste, tenemos muchas preguntas para ti, pero antes, si te parece bien, antes de meternos ya en faena, que es lo que yo quiero contar un poquito más dónde te pueden encontrar para que sepan dónde recurrir a ti después de lo que nos hayas contado. Desiree es en Instagram, Desiree Llamas Psicóloga, Desiree con dos Es, Llamas con dos Ls y psicóloga con P. Desiree Llamas Psicóloga. Y eres profesor, eres docente, eres investigadora, eres psicóloga y además eres divulgadora. Eso intento, sí. Parece que son muchas cosas a la vez, pero lo de investigador y docente viene de que trabajo en la universidad realizando mi tesis, ¿no? Y se juntan esas dos profesiones al mismo tiempo. Bueno, y está todo muy relacionado. Claro, sí. La investigación, la divulgación, está todo muy relacionado. Pues, si os parece bien, yo voy a empezar ya a intentar enterarme con todos vosotros qué es esto de la responsabilidad afectiva. Cuéntanos, Desiree, ¿qué es? Bueno, pues la responsabilidad afectiva es tener en cuenta que nuestras acciones tienen consecuencias en las emociones de los demás, ¿no? Es decir, es algo que probablemente sabemos, pero es el hecho de tenerlo en cuenta lo que hace a una persona que sea responsable efectivamente. ¿Qué es tenerlo en cuenta? Pues actuar consecuentemente con ello, de forma responsable, ¿no? No solamente yo creo que es, bueno, yo creo no, afirmo que es en este sentido en el que mis acciones tienen consecuencias emocionales en los demás, sino que también es ser consciente de que al contrario también. Es decir, esa responsabilidad afectiva también se nos devuelve a nosotras. Es decir, eh, ser consciente de que también las acciones de los demás tienen consecuencias en mí emocionales y que yo también tengo una parte de responsabilidad para poner, mmm, para poner un stop a eso también, ¿no? Si me afecta. Entonces, ese es el término así muy grande de responsabilidad afectiva, tener en cuenta que las acciones de los demás pues pueden afectarnos emocionalmente y al contrario, que nuestras acciones tienen consecuencias afectivamente para los demás, tanto para bien como para mal, ¿no? Eso sí, en términos generales, no sé si tenía el concepto asimilado o quizá me estoy expresando muy abiertamente, muy generalmente. No, yo creo que está todo muy claro, porque además entiendo que cuando intentas vivir desde esa responsabilidad afectiva, con esa responsabilidad afectiva, por un lado te proteges a ti mismo, ¿no? Y por otro lado te esfuerzas en tratar bien, en proteger a los demás o en darles un buen trato a los demás, ¿no? En que el vínculo Efectivamente. funcione bien en ambas direcciones, porque hay gente que da mucho y cuida mucho lo que emite, pero se lo come todo. Da igual lo que venga, que es lo que tú decías, hay que poner un stop y Efectivamente, abrazar las cosas que sí nos hacen bien, porque estás hablando tanto en positivo como en negativo, las emociones que sí nos hacen bien. completamente, así es, Amal. Lo que enfatiza es importante que le demos un poquito de voz porque hay muchas personas, como dice, o incluso madres, ¿no? Poniéndome en el perfil de tu canal, que están dando y dando y dando y dando y dando y al final acaban agotadas Exacto. y,
y se olvidan de que no están siendo responsables con ellas mismas, ni siquiera tampoco con el vínculo, porque cuando yo no pongo límites tampoco en mi relación, no porque las personas que me hagan daño lo hagan intencionadamente, sino porque yo necesito también descansar o cuidarme a mí o tener mi tiempo, mi espacio, mi privacidad. Cuando yo no hago eso, no estoy siendo responsable efectivamente conmigo y va a tener una consecuencia también a nivel de vínculo, porque yo estaré cansada, porque no podré más, porque me enfadaré con facilidad, ¿no? Y entonces por eso que la responsabilidad afectiva se da en ambas direcciones. Mira, yo, como acabas de decir, este canal pues, se desarrolla en el ámbito familiar. Los que nos ven son profesores, maestros, padres, madres. Hay muchos profesionales, hay psicólogos, hay pedagogos, pero nuestra orientación es siempre familiar. Y por eso a mí me gustaría preguntarte, Desiré, ¿cómo se aplica o cómo se entiende o cómo se vive la responsabilidad afectiva cuando estamos conviviendo o criando, educando a niños pequeños? Y también me gustaría que me hablaras de la adolescencia Ujú. o de nuestra relación con adolescentes. Genial. Yo creo que voy a aterrizar un poquito más el término en ejemplos de lo que serían pues Genial. conducta un poquito irresponsable o completamente irresponsable efectivamente, porque así quizás puedan quienes nos estén viendo poderse o no reconocer o poder reconocer a otras personas en esas conductas, porque al final las tenemos casi que constantemente. Nadie nos enseña a ser responsable efectivamente, nadie nos enseña regulación emocional, nadie nos enseña nada. Pero bueno, para eso estamos aquí nosotras, que aprendimos de otras autoras, de otros autores, de otras personas maravillosas y por eso estamos divulgando, ¿no? Entonces, he apuntado algunos ejemplos para que no se me olvide ninguno y para que veamos las formas tradicionales de ser irresponsable efectivamente, pues ejemplo de ello podría ser que intentar que los demás, o bien ya venga a ser nuestro hijo o hija o nuestros padres, en cualquier dirección, ¿no? Adivinen lo que nosotras necesitamos, ¿no? Cuando nos ponemos en esa situación de que tienen que adivinar lo que yo quiero, yo necesito, si no, no me quieres, si no, no me conoces, si no, bueno, si no está mal, ¿no? Y eso, yo por ejemplo, en la adolescencia, a mí me ha pasado con mi padre, que yo llegaba, ¿no? Y soltaba las cosas del cole y tal, y mi padre como que se enfadaba, ¿no? Y eso pasaba repetidamente, y yo no entendía por qué mi padre se enfadaba, y por qué luego estaba todo el rato como distante, ¿no? Y yo incluso me sentaba muy mal, porque es como si me retirara del amor, ¿no? No entendía por qué. Y un día me dijo, bueno, es que vas a llegar y no me vas a dar otro beso, un beso otro día. Y yo, pero que te tenía que dar un beso, o sea, que tú querías eso, ¿no? Que lo que buscaba era acercamiento. Pues vale, papá, pues te doy un beso. Pero no lo hacía intencionadamente. Y él pensaba que era lo normal, que yo tenía Claro. que hacerlo sí o sí, ¿no? Mira, Por ejemplo, que os cuente algo. Déjame que os cuente algo. Me ha encantado lo que has contado, porque una de las cosas que nos ocurre muchísimo, yo creo que más a las mujeres que a los hombres, es que estamos terminando de preparar la cena con un niño en la cadera, el otro enganchado a la pierna y el otro diciéndote, mamá, ¿dónde están los calcetines? Y te das cuenta de que tu marido está en el sofá, por las razones que sean, ¿eh? En mi casa repartimos muchísimo las tareas, no es que mi marido se escaquee, no. Pero en ese momento, y tú piensas, la mujer piensa, pero es que no se da cuenta, es que no se entera. Cuando la situación en mi casa era la inversa, el que estaba preparando la cena con un niño en la cadera, el otro en la pierna y el otro gritando, papá, que no tengo un boli rojo. Mi marido lo que hacía era decir, Amaya, necesito ayuda. ujú, Y él me enseñó a pedir ayuda. Y a pedir ayuda de una manera muy fácil, que es decir, necesito ayuda, expresar total. lo que necesitas. Pero a las mujeres nos pasa un poco lo que le pasaba a tu padre, que pensamos, pero es que no se da cuenta, es que está Ujú, ciego, es que no me ve. Y no, es que no te ven, tienes que pedirlo. totalmente, claro, es que es así. Eh, es muy difícil que las personas adivinemos lo que necesitan los demás si no lo comunicamos explícitamente. Porque Exacto. en el caso de mi padre lo comunicaba, pero de forma implícita. Entonces eso daba lugar a malinterpretaciones. Algo pasa, pero no sé qué pasa, por lo tanto sufro, ¿no? Vale, pues eso sería una forma. Imponer nuestros deseos o preferencias a los demás. Está claro que hay una parte de la familia que es jerárquica y nosotras tenemos que decidir
porque el niño o la niña está en desarrollo y forma parte de nuestra función guiarlo, no estoy hablando de eso, sino cuando imponemos en nuestro hijo o hija pues mis propios deseos o mis propias preferencias y no escuchamos qué necesitan ellos o ellas y no escuchamos qué tienen que decir al respecto y damos por supuesto que mi opción es la mejor y a lo mejor y lo más seguro es que tengan algo que decir o algo, o, aunque incluso la preferencia sea igual que la tuya, tenemos que darle espacio para que comuniquen si eso es lo que realmente quieren. Tenemos que enseñarles que es importante que ellos digan también si lo desean o no lo desean. Es una forma también de enseñar en responsabilidad afectiva, cuando yo dejo a mi hijo opciones, ¿no? Cuando no se las impongo, cuando no impongo mis deseos o preferencias, sobre todo cuando tienen que ver cosas con ellos, ¿no? Cuando tienen que ver con ocio, con deseos particulares. Ese aspecto de la responsabilidad afectiva, pues evidentemente también pasa mucho en los adolescentes cuando los padres quieren decirle a los adolescentes qué carrera tienen que elegir, ¿no? Eso se lo veo mucho en consulta. Y entonces como, joder, pues que a lo mejor yo quiero ser, no sé, o informática, o no quiero hacer una carrera, pero se me obliga, ¿no? Y se me castiga si yo no hago eso. No respetar los límites o romper acuerdos, ¿verdad? Esto también forma parte de la responsabilidad afectiva. Cuando ya se ha establecido un acuerdo o cuando se ha puesto un límite y yo no lo respeto, por ejemplo, oye, mamá, para mí es importante que cuando esté hablando con mis compañeros no me interrumpas, por ejemplo, ¿no? O que no digas las cosas que yo te cuento a ti, no se lo diga a la tita. Si yo rompo esos límites, si yo rompo esos acuerdos, es muy claro, ¿no? Que estoy generando un daño sentimental. Más cositas que tenía aquí apuntadas. Porque no sé si queréis más ejemplos, porque yo me Sí, sí, puedo... los ejemplos nos encantan. Vale, Las genial. cosas prácticas nos vienen fenomenal, nos ayudan un montón. También no comunicar los cambios que afectan a la relación. Mira, esto en responsabilidad afectiva, en términos de pareja se ve muy claro, ¿no? Pues, o en términos de relaciones sexoafectivas se ve muy claro. Cuando yo no comunico los cambios, por ejemplo, oye, pues de si yo estoy contigo, estoy saliendo y ya no me apetece salir más. O me apetece, estoy sintiendo algo más por ti, me apetece que nos vinculemos de una forma más fuerte. ¿Cómo podemos hacerlo? Vale, pero ¿cómo se aplica esto en la familia? ¿Qué tiene que ver no comunicar los cambios a nivel familiar con las emociones? Pues se me ocurre un ejemplo muy bueno, que es cuando la pareja, ya sea mamá, papá o papá, decide separarse o está pasando por algún momento, el vínculo está cambiando, por tanto el sistema familiar está cambiando y los niños y los adolescentes como que se quedan al margen, no se están enterando de lo que está pasando. O se pretende hacer una mudanza y en esa mudanza los niños o las niñas se van enterando, se enteran una semana antes, no le da tiempo a adaptarse, ¿no? No se tiene en cuenta que a lo mejor se quieren despedir de sus amigos o que necesitan más tiempo. Esos cambios de opinión que afectan de alguna forma, o los cambios que afectan al sistema y no se comunican porque pensamos que los niños, las niñas, adolescentes, el cambio no va a ser tan importante o tan duro para ellos. Por ejemplo, ahí no sería tener en cuenta cómo ellos podrían estar viviendo la experiencia, ¿no? Y podría ser irresponsable a nivel afectivo. Pero es cierto, y un poco para excusar, pero no justificar, es cierto que en las crisis, ¿no? En las crisis familiares donde ocurren estos cambios, pues es muy difícil estar atento a todo, ¿no? Y es normal que se nos pase, pues, tener como conversaciones intensas, a ver cómo le digo esto, es complicado, pero la responsabilidad afectiva es eso, es la intención de tener en cuenta que lo que hago puede afectar. Entonces, la intención de tener una conducta coherente con respecto a lo que yo ya sé. Vale, pues seguimos. Invalidar emocionalmente. Esto pasa muchísimo, a Todo todas el las rato. edades. Todo el rato. Da igual que sea pequeñita, O un adulto. o que sea... Ya está. Eso pasa todo el rato, en todas las relaciones, ¿no? Cuéntanos algún ejemplo de invalidar, por favor, para que quede muy claro. Mira, pues
Pues invalidar emocionalmente es de alguna forma mandar el mensaje de que lo que está sintiendo esa persona es inválido, es incorrecto o ni siquiera es importante en este momento. Para las emociones negativas o desagradables más bien, lo entendemos del tirón. Invalidar emocionalmente, yo decir, joder, estoy triste, ¿no? Mamá, estoy triste, no sé qué me pasa, estoy agobiada. Anda, que te agobias súper pronto. Lo que tienes que hacer, ponte ahí un rato con la tele y te distraes. ¿Qué no estaba diciendo esa emoción? Esa emoción estaba diciendo, mamá, estoy triste, quiero que lo veas, quiero que me veas, quiero, no sé, que estés presente, disponible, que me escuches, que me des cariño. Manda un mensaje, esa emoción. ¿Qué hace la madre o el padre o el hermano con ese mensaje? Lo rechaza, no lo quiero, no sirve, no es importante, no lo escucho, no te veo. ¿Qué hace la hija, el hijo, la hermana? O se enfada, se pone más triste o decide que la próxima vez no te lo cuenta. Porque no ha servido de nada, el mensaje no se ha visto. Entonces, tu acto, que a lo mejor ha querido ser positivo, en el sentido de, bueno, pues yo le digo que se distraiga, quizá eso le ayude, en realidad ha invalidado la emoción de esta persona. Cuando alguien nos cuenta sobre sus emociones, sobre cómo se está sintiendo, tenemos que entender que es completamente válido. Aunque yo no pueda comprenderlo porque me cuesta mucho trabajo ponerme en su situación, aunque yo piense que yo lo hubiera gestionado de otra manera o que es algo muy fácil, lo que tengo que entender no es cómo lo haría yo o cómo me sentiría yo en su lugar. Lo que tengo que entender es que está esta persona o esta personita bajo sus circunstancias, tal y como ella ve el mundo ahora mismo, está sintiendo esto que es tan válido como cuando lo sientes tú, porque la emoción es la misma, completamente la misma. Piensa que cuando tú sientes tristeza, en ese preciso instante esa persona también está sintiendo algo muy similar a lo que tú sientes. Entonces, es una forma de invalidar emocionalmente, es la peor de ser irresponsable, ¿no? Es como la directa. Pero también podemos invalidar emocionalmente de otra manera. Podemos invalidar las emociones agradables, no solamente las desagradables. ¿Cuántas veces han llegado, y esto me ha pasado a mí con mis propios, con mis primillos, mis sobrinos que vienen, ay, tita, ay, ta, mira esto, mira el dibujo, qué chulo lo que he hecho. Y haces algo como, sí, luego te miro, ya está. Bueno, ¿qué me estaba diciendo? No me interrumpo ahora mismo, ¿eh? Le respondo con otra emoción encima, ¿no? Le respondo con un enfado. ¿Qué hace el infante, ¿no? Porque te está mostrando con alegría lo que ha hecho por ti o para ti, o porque lo quería compartir contigo. De nuevo es como, ¿me ves? Mira, quiero compartir contigo cómo me siento y lo feliz que estoy. Quiero que lo veamos juntos. Quiero darte esto. ¿Qué hemos hecho? ¡Pum! A la basura. Le hemos partido el corazoncito. ¿Qué puede hacer? Pues puede intentar llamar más tu atención y aumentar la conducta y que tú encima te enfades más, o puedes, pues la próxima vez no hacerlo, o entender que da igual lo que haga porque no va a ser vista, o buscar eso en otro lado, ¿no? La cuestión es que podemos invalidar tanto emociones desagradables como agradables, y que hacerlo sería una conducta irresponsable, Yo afectivamente, quiero ¿no? hacer aquí un pequeño inciso, un pequeñísimo Sí, por inciso. favor, Algunas tú veces cuéntame. los que tenemos mucho lío en casa, porque tenemos hijos, trabajos, la cocina, sí nos puede ocurrir que venga el niño a enseñarnos el dibujo, mamá, mamá, mira, 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 y tú en ese momento no puedes porque estás a otra cosa. Y eso nos va a pasar, nos pasa, pero no hay que pasar del niño, hay que decirle, quiero ver tu dibujo y lo quiero ver con calma, ahora mismo no puedo. En cuanto termine de freír los huevos, lo miramos, o en cuanto terminemos de cenar, lo miramos. Porque esta situación se da entre los padres de familia todos los días, que te reclaman algo y no puedes darlo en ese momento. Entonces, no invalidéis, no hagáis lo que acaba el ejemplo que nos acaba de poner Desiree, pero si no podéis en ese momento, tampoco se hunde el mundo. No pasa nada, pero os lo decís al niño. Ahora mismo no, me interesa mucho. Espera, lo hacemos y le En decís otro cuándo. modo. Es efectivamente, es justamente lo que iba a decir. A mí me pasa como hija a madre que mi madre, yo a lo mejor llego muy estresada y tengo muchísimo trabajo, ¿no? Y llega un momento en el que, claro, yo estoy en mi casa y mi madre llega y piensa que yo estoy disponible.
es normal, no adivina mi mente. Entonces yo estoy ocupada y a lo mejor estoy estresada y estoy enfadada con algo y ella viene con mucha alegría a contarme lo que le ha pasado en el día, cómo se ha divertido con las amigas, lo que sea. Entonces en ese momento yo estoy con una emoción que sé que la voy a invalidar, porque si Claro. ella como que no le voy a escuchar o voy a estar esperando así y esperando a que se calle, como no quiero hacerle daño porque eso se va a notar que no estoy disponible para ella, le digo, mamá, te quiero escuchar, pero ahora mismo me encuentro muy estresada, lo pasamos para luego. Listo. No, yo no me estoy forzando, yo estoy siendo responsable con lo que yo necesito ahora mismo y es importante para mí, que es tener un espacio para manejar mi estrés o mi enfado, no se lo estoy trasladando a ella, yo estoy siendo responsable conmigo y al mismo tiempo con ella, porque viene con una emoción muy agradable que yo me voy a cargar en momento uno, porque me conozco, me llamo decirle llama y me conozco, entonces mejor decirle, lo atrasamos, lo posponemos, al igual que cuando un amigo te está llamando estoy fatal y tú no puedes estar en un apuro y puedes decirle, jue, como me importa tanto poder atenderte bien, déjame que llegue a casa y lo hablamos tranquilamente. O dame un segundo que termine, o no hablamos esta tarde. Posponer no es invalidar, lo que es invalidar es directamente no ver la emoción, ni siquiera hacerle partícipe de que ves la emoción, es que no quiero verla, es Y en el ignorarla, es momento en el que tú le aceptarla. dices a tu madre, en el momento en el que tú le dices a tu madre, mamá, ahora no, lo hablamos después, estás haciendo lo que decías al principio, que es expresar, ¿no?, tu necesidad sin más, de manera específica, de manera concreta, clara, ¿no?, lo que tu padre podía haber hecho. Quiero que me des un beso y tardó en Claro. hacer. Ahora, mamá, ahora no puedo hablar contigo, pero hablamos después. Hay una pregunta que nos acaban de hacer en la que a lo mejor nos puedes arrojar un poco de luz. Nos preguntan, ¿qué hacemos cuando quien nos invalida es nuestra pareja? Ujú. Claro, prácticamente lo mismo. No sé en qué contexto Ya, exactamente, porque hay muchas formas de invalidación y hay algunas que son tolerables y otras que no son tolerables en absoluto. Cuando hablamos falta de respeto, cuando hablamos de claro. humillación, cuando hablamos de límites que traspasan las barreras de los derechos humanos, si te invalidan ahí o considero eso invalidación, fuera. Quiero decir, esto no es invalidar emocionalmente, es algo mucho más que eso, mucho más peligroso a nivel vincular. Mm, pero si yo percibo que mi pareja me invalida, desde luego, tengo que comunicarlo. Tenemos que asumir que la otra persona a lo mejor no lo sabe o que está intentando hacerlo o apoyarte con sus mejores intenciones y lo que hace en realidad es invalidarte, pero sus intenciones no son esas. Entonces, en principio, yo tendría una conversación y diría, oye, cuando tú me dices esto, yo me siento así. ¿Qué está pasando? Esto es, de alguna forma, empezar una conversación incómoda, pero de forma asertiva. Oye, cariño, he notado que varias veces ha pasado esto, yo me he sentido de esta manera y no sé por qué lo hace, o me gustaría que hicieras otra cosa, eres capaz de entenderme, me explico bien, digamos, tener una conversación al respecto y una vez tenida esa conversación, empezar a sacar conclusiones, ayudarle también a tu pareja, ¿no? Es decirle, oye, mmm, decirle concretamente qué es lo que necesita en ese momento, porque puede que tú le digas, necesito que me apoyen más, vale, y para esa persona, ¿qué es apoyar? ¿No? Pero ¿cómo? Exacto. ¿Qué es apoyar Sí, ya te concretamente? apoyo, yo ya te apoyo. Exactamente. Si no ves que te lo digo, si lo que quiero es que te distraiga de todo eso, que no le des vuelta a la cabeza, que te pones mal. Si yo lo hago por ti, por tu bien, pero yo no sé expresarme, a lo mejor, ¿no? Te diré. La cuestión es tener esa conversación. Mira, cuando hice esto en concreto, a mí me sienta mal. En su lugar preferiría que ni me dejaran nada, que me dieran un abrazo. Bueno, si al día siguiente te dan un abrazo, no me enfado. A lo mejor te das cuenta de que no es precisamente lo que necesitas, pero le puedo decir, oye, que me he dado cuenta que esto no es lo que necesito, que quizás necesito que me digas te entiendo. Vale, no pasa nada, vamos cambiando. Pero es que necesitamos señales, necesitamos un mapa, porque si no, la estructura es muy aleatoria, ¿no? ¿Cómo guiamos a los demás si nosotros no ponemos el mapita de lo que necesitamos, ¿no? Esto es, Desiree, sí. no, Sí, yo le diciendo que se haga responsable de su propia necesidad, es lo que le diría, ¿no? quiero leerte otra pregunta, si te parece bien, que nos están haciendo por aquí. Que es un poco, Sí. me parece una buena pregunta. ¿Es correcto decirle al niño,
lo siguiente. Ya sabes que si se nos hace tarde me pongo nerviosa, así que date prisa. Aunque para él darse prisa sea un esfuerzo. Entiendo que es un niño pequeño que tiene un ritmo infantil y le Ujú, está pidiendo, y la madre le pide que haga ese esfuerzo para que ella no se ponga nerviosa. ujú. Pues yo creo que va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, quizá puedo transmitir el mismo mensaje con un tono diferente y que no suene amenaza, ¿no? Yo quizá eso a lo mejor lo cambiaría. Ya sabes que a lo mejor podría cambiarlo por algo mm, como te has dado cuenta de la hora que es, tenemos que darnos prisa. Te doy 2 minutos, algo así, ¿no? Como instrucciones que no sean que no suenen a amenaza y que no suenen a algo que vaya a culpabilizar al niño. De todas formas, tú eres más experta en esto que yo, no sé cómo verías el mensaje. Yo lo único que os digo es que no podéis responsabilizar a vuestros hijos de vuestras emociones y vuestras reacciones, porque son vuestras. Si tú te pones nerviosa cuando llegas tarde, eres tú quien tiene que eres la adulta, quien tiene que modificar vuestros horarios, quien tiene que adaptar vuestros planes a los ritmos reales, pero no podemos responsabilizar a un niño que entiendo que es pequeño de mis emociones y mis sensaciones, esas son mías. Y no le puedo colgar esa losa, porque a lo mejor estoy creando un vínculo en el que mi hijo está toda la vida responsabilizándose de que yo esté bien. Y no tenemos a los hijos para eso, los tenemos para que tengan su vida, no para facilitarnos la nuestra. Y yo soy el adulto y a un niño de 5 años, de 8 años, de 10 años, no le puedo hacer responsable de si yo estoy serena o si estoy nerviosa. Eso es algo que Ah, tengo que eso trabajar es. yo. Ese es mi trabajo, no es el trabajo de un niño. Ujú, Si ocurre una vez no pasa nada, pero si cada vez que llegáis tarde a un sitio le responsabilizas a la criatura de tu estabilidad emocional o de tus nervios, es el adulto el que tiene que hacer un trabajo que a veces es un trabajo de logística, simplemente de ritmos y de tiempos, y también es un trabajo interno de no devolverle a él mi dificultad. ujú, ujú. Total, y ese era el último punto del que yo quería hablar. No me he dado cuenta, la verdad, de esa parte que había dicho de la frase, y me parece muy importante, que era hacer cargar a los demás con tus problemas. Y esto pasa a nivel sexoafectivo, a nivel familiar, a nivel de amistad. Cuando decimos a alguien, ¿ves por tu culpa? Efectivamente, me he puesto así, ¿no? ¿Ves que me pones nerviosa? O cuando estás haciendo algo y tienes a tu hijo ahí, burlando para arriba, para abajo, ¿no? Y tú estás ese día estresada y se te cae algo, se te cae el móvil y dices, ¿ves que me he ponido los nervios? Mira. Y ellos solamente que estaban existiendo, ¿no? De alguna forma. Otra cosa que pasa mucho en los divorcios es cuando la persona, cuando el niño se convierte en adolescente o la niña, y hay divorcios y separaciones, es convertir al niño o a la niña en confidente y hacerlo responsable de los cuidados de la madre o el padre, ¿no? Esto de, es que tú vas mucho con tu padre, te llevas muy bien con él, o cuando es que te vas mucho de casa y sabes que yo estoy aquí sola o que estoy solo y lo paso fatal. Todo el día con tu amigo, con tu madre, ¿cuándo? ¿No? Quizá, bueno, no quizá, esto es una manera de ser muy irresponsable porque primero estoy horizontalizando de repente la relación, lo estoy convirtiendo a esta persona a un adulto, estoy exigiendo una reciprocidad mmm, que para nada ahora mismo pueden tener ni deberían tener, o sea, un adolescente no puede ser tu cuidador de repente, ¿no? Porque tú lo necesites y al día siguiente tú eres su cuidadora. Eh, los roles familiares son muy importantes que se mantengan en su lugar, si no perdemos la estructura por completo. Si nuestros hijos se vuelven nuestros cuidadores o les exigimos cuidados que además su desarrollo evolutivo no va a poder brindarte, aunque quisiera, estamos cometiendo un grave error que muchas veces se puede transformar en casi abuso psicológico, porque el niño o la niña, el adolescente, está en una posición que no debería estar, es negligente hacerlo así, ¿no? Entonces, mucho cuidado con hacer cargar o responsabilizar a nuestro hijo de nuestros propios problemas y de nuestro propio contexto. Esto pasa a menudo. Y luego viene, o sea, yo lo sé porque vienen en consulta los niños y niñas que sus padres
los tenían en medio de un divorcio, los tenían en casa porque si no se sentían tristes, les pedían consejos sobre qué hacer con papá o con mamá o con el nuevo novio, y ellos estaban en una situación pues cuanto menos incómoda y como normal dolorosa, ¿no? Eso es Eh, para mí una de las grandes irresponsabilidades de la familia. Aquí nos dicen, no sé si es un poco redundante esta pregunta. Si te parece redundante, me lo dices y podemos pasar a alguna otra, ¿vale? Porque nos preguntan que qué pasa cuando son nuestros padres y entiendo que la persona que me lo hace pues ya es una adulta, no sabemos cuántos años. ¿Cuántos años tienes, Mar? Más o menos. Mm. Nos invalidan constantemente y cuando lo intentas hablar, rechazan la conversación y la ridiculizan. Ujú, ujú. Bueno, yo ahí pondría un límite. Si yo soy adulta y mis padres son adultos, pondría un límite. Es decir, en ese momento, ¿no? Ante la falta del respeto y ante la falta, digamos, de empatía en ese momento o en el conflicto que se puede tornar violento, yo pondría un límite. Si tú me invalidas, aquí se acaba la conversación, la retomamos en otro momento en el que podamos hablar esto de forma más tranquila. Y si realmente yo quiero trabajar en el vínculo familiar, porque puedo decidir que cuando soy adulta, si quiero o no quiero hacer esto ya es cuestión personal. Si yo quiero trabajar y pienso que es cuestión de que no nos estamos entendiendo o que hay malentendido o que hay cosas del pasado que tengo que lidiar con, encuentro otro momento para hacerlo, ¿no? Como que utilizo la asertividad. Si llega un momento de la conversación donde se traspasan mis límites, debo cortar ahí. Debo cortar ahí porque no hay más. O hay una escala o descienden y entonces puedo hablar o hay una escala que hay arriba. La falta de respeto, la humillación, no se puede permitir. No se puede permitir y no puedo alimentarla en ese momento, ¿no? Es como hacer, es incluso ser irresponsable para ti que tú sigas ahí. Porque estás escuchando esa humillación, esa invalidación, esa ridiculización. Stop, no te hagas eso, porque en ese momento probablemente la amígdala de ninguno de los que estén participando está funcionando bien. Está sobresaltada. Volvamos a la conversación cuando se nos respete completamente en ambas direcciones, ¿no? Eso puede ser un ejemplo de lo que yo haría. La verdad, además, yo creo en estas, de esto sabes tú más que yo porque yo no soy psicóloga, pero en estas situaciones también hay que pensar que probablemente lo que ocurre cuando eres adulta es lo que ha estado ocurriendo durante toda tu infancia. Y ahí hay que tener un poquito de cuidado con cómo tú te relacionas con tus propios hijos, si es que tienes hijos, que me imagino que sí, porque es muy fácil reproducir los modelos con los que nos hemos criado. Y a lo mejor ahora lo puedes identificar cuando viene de tus padres hacia ti, pero de manera automática te puede salir con tus hijos. Completamente. Y es casi inevitable. Por eso, yo siempre recomiendo lo mismo que os ha dicho Desiree al principio. Por eso os podéis formar, podéis buscar ayuda, porque tú ya eres una persona adulta que a lo mejor tiene recursos para detectar determinadas cosas, pero no quieres que tus hijos se críen en un modelo donde estas invalidaciones ocurren a veces de manera explícita, que tú las puedas detectar, pero a veces son más sutiles, son más invisibles. Tú puedes invalidar la emoción de alguien sin tener que decir, ay hijo, deja de llorar. Simplemente sin darle a tu niño de 2 añitos el cariñito que necesita en ese momento, que ha sido una caída de nada, que sabes que nos ha hecho mucho daño y está llorando como si se acabara el mundo. Entonces, no te sale el darle porque, ay, que de verdad, pero no lo dices, pero lo expresas de otra manera sin darte cuenta. Entonces, el cambio no solo es me callo, sino que tiene que haber un cambio de paradigma total, ¿no? De limpiar eso que ha ocurrido para no relacionarte desde ahí, para que te sepas relacionar pues desde el amor y desde entendiendo la necesidad, desde este respeto, desde esta responsabilidad de la que nos está hablando Desiree. Entonces a esta persona que ha escrito esto le diría, eres una persona adulta, como te ha dicho Desiree, tú verás si quieres mejorar la relación con tus padres o si la dejas así y con asertividad les paras, mamá, no sigas por ahí que me molesta, lo hablamos después, ya está. Pero ojo a lo que estás haciendo tú con tus hijos, porque ese probablemente sea el modelo que has aprendido, porque te lleva acompañando toda la vida. Total. Esto me recuerda, Maya, claro, a mi historia personal, porque cuando me preguntan uno de mis mayores logros, yo pienso en un logro conjunto que es el mío y de mi padre.
porque en mi adolescencia, a pesar de yo haber sido una niña excelente, las notas y todo esto, nunca se me ha exigido eso, ¿eh? Yo creo que era mi forma de hacerme ver, como, papá, mamá, miradme, miradme. Estoy Y aquí. ellos no, nunca han dado importancia a eso. Entonces, yo con mi padre teníamos unas discusiones horribles, o sea, era horrible lo que pasaba en casa. No entre mi madre y mi hermano, no, éramos mi padre y yo. Entonces, había de todo, ¿no? Era brutal. Hasta que, claro, llega un momento en el que te hace más adolescente, más consciente, y yo veía a mi padre fatal, pasándolo muy mal por todo lo que nos pasaba. Y me puse a observar en las relaciones que yo veía que funcionaban, que tenían en común, antes de ser psicóloga, esto era yo muy pequeña. Y cambié mi actitud, y entonces lo que hacía era como, si mi padre llegaba a un límite, yo ya no quería hablar. Y luego retomamos la conversación a solas, ¿no? Bueno, la cuestión es que al final los dos pusimos de nuestra parte y a día de hoy puedo decir que mi padre me da incluso consejos a mí, ¿no? Muchas veces. O sea, yo empecé intentando cambiar la relación con mi padre de forma poniendo límites, no repitiendo lo que él hacía, porque yo estaba repitiendo lo que él hacía. Entonces, Vale. escalábamos muchísimo. Si él me decía algo, tú más. Si él me decía algo, yo lo volvía a repetir, ¿no? Entonces, escalábamos. Cuando yo paré de escalar y empecé a introducir otros comportamientos, mi padre empezó a copiar mis comportamientos. Entonces, ahora nos copiamos los dos. Bueno, llevamos muchísimos años ya así, muchísimo, muchísimo, desde que soy adulta, copiando los comportamientos, y a veces me da unas lecciones increíbles. Muchas veces pues hay conversaciones, las típicas de política, ¿no? Y él decide cómo parar. Y lo miro y digo, vale, vale, me Ah, está cuidando el vínculo. No, has decidido no comentar esto porque... Entonces yo os digo que se puede efectivamente. Lo que pasa es que eh, hay que tener la actitud de aprender. Muchas veces el adolescente no va a poder saber qué técnica aplicar con su padre porque ni le pertenece hacerlo, ni puede que se dé el contexto. Nosotras como padres, como madres, como cuidadores, pues tenemos que tener esa, de alguna forma, obligatoriedad de formarnos o de educarnos para saber cómo guiar esas dinámicas que pueden ser conflictivas, pero el cambio se puede dar. Y una vez que haya un cambio del sistema, es muy fácil que se produzca en el otro sentido también. pues enhorabuena, la verdad, a tu padre y a ti. Qué gran Sí, intuición sí. tuviste y qué capacidad, ¿eh? De cambiar una relación que no siempre es fácil, de cambiar estos modelos. Si soy psicóloga es porque yo les pregunté a ellos que yo qué tenía que ser y me decían que psicóloga. Y yo iba a ser bióloga, o sea que algo vieron, yo creo. Eh, Desiree, te voy a hacer una última pregunta porque ya se nos acaba el tiempo y es por la noche y la gente querrá irse a la cama, o no, pero Ojo, bueno, eh, sí. que, que me parece que un poco se deduce de lo que nos has estado contando, pero aún así a ver si nos puedes dar una respuesta un poco más explícita. ¿Cómo se lo enseñamos a nuestros hijos? ¿Cómo les enseñamos responsabilidad afectiva a nuestros hijos? Mira, he escrito ahí como un montón de ideas rápidas de decir, oye, ¿cómo esto? ¿No? Mira, yo pienso, así de grande tengo siendo ejemplo, Exacto. ¿vale? Siendo ejemplo. Para mí es lo que resume todo lo que he escrito. Si no queremos ser ejemplo, pues bueno, podemos contarle cuentos, anécdotas, donde el personaje sea empático, etcétera, pero si yo hago esto y no entiendo el concepto, luego las preguntas que me hagan van a ser muy difíciles de contestar. Entonces, siendo ejemplo, validándoles emocionalmente, explicando por qué te comportas como te comportas, que no queden vacíos, que no queden ley del hielo, hablando también de tus propias emociones, en el sentido de, pues, hoy estoy más triste, estoy más distante, no es contigo, simplemente voy a estar haciendo otras cosas, ¿no? Déjame que te interrumpa un segundo. Y yo os quiero decir algo aquí que es muy importante. Cuando nosotros estamos tristes, enfadados, malhumorados, ariscos, por algo que ha ocurrido con nuestra pareja, en nuestro trabajo, porque había mucho tráfico, porque no hemos dormido bien, y no contamos a nuestros hijos, es que no he dormido bien, entonces estoy medio enfadada. Los niños piensan que ellos han hecho algo mal y no Claro. saben lo que es. Es un poco lo que dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Algo he hecho mal y no tengo ni idea de lo que es.
Es importante que les digáis, hoy estoy de muy mal humor porque no he dormido. Hoy he tenido un día horrible en el trabajo y me voy a enfadar con mucha facilidad. Voy a intentar que no sea así, pero a lo mejor me enfado. Y no tiene nada que ver contigo. Es que soy yo que lo traigo puesto y no se me ha quitado. Lo tengo aquí pegado, el enfado. Y es importante que se lo digáis porque si no, ellos se creen que están haciendo algo mal. Si todos los días volvéis del trabajo estresados, tensos y cabreados, todos los días vuestros hijos van a pensar que están haciendo algo inadecuado. Y se lo van a llevar puesto. Esa va a ser su sensación de la infancia. Me pasé la infancia haciendo algo mal porque mi madre o mi padre estaban siempre enfadados conmigo. Y no eran ellos. Entonces hay que decirlo. Ya, perdón. Total. No, no, es que es cierto y además incluso esa capacidad atributiva es grandísima, ¿no? De decir, oye, seguramente es mi culpa o algo está pasando que he hecho malo. Pero también incluso para aquellos niños que se preocupan en demasía por sus padres que quizás se piensan que hay algo malo, que se van a divorciar o que algo va a pasar, ¿no? Como que no hay información y están generando en su cabeza cuál es el problema. Podemos evitar que se sientan ansiosos o ansiosas, podemos evitarle un mal gusto si simplemente comunicamos que es algo temporal, que me estoy sintiendo así por este motivo. Genial, hemos liberado a alguien de una prisión emocional por un tiempo, ¿no? Vale, explicarnos, sí, y también porque cuando somos adolescentes, explicar ya a nivel con más complejidad, explicarle por qué te comportas como te comportas, ¿no? Pues te he tenido que decir esto y esto y esto porque es importante para mí, porque necesitamos tal, porque en casa tal. Quiero decir, a medida que vamos creciendo, las explicaciones pueden ser mucho más complejas para que podáis tener, pues, además mucha más conversación y que pues puedan resolverse dudas y que demos espacio a la metacomunicación, a hablar sobre cómo nos relacionamos, sobre cómo nos comunicamos. Escucharlos, pasar tiempo con ellos, demostrarles afecto, de alguna forma generar un espacio de confianza donde puedan ser vistos, porque eso les hace sentir que sus emociones son importantes, que importan, que lo que sienten es correcto o es válido y que se me reconoce en mi espacio más seguro. Si esto no pasa en mi espacio más seguro, luego yo salgo fuera y permito que abusen de mí, permito que me humillen, permito que me insulten, yo insulto porque a mí me parece absolutamente normal. Si en mi casa se le ha dado importancia a la emoción, a que lo que me está pasando tiene sentido, es coherente, es válido, no pasa nada malo, si alguien viene de fuera e intenta hacerme daño, yo digo, hey, esto no es normal. Es que me están diciendo que esto no tiene sentido, o que no puedo llorar, o que soy tonta por hacer esto. Jamás he escuchado yo eso en casa. Es que lo estoy educando también para ser responsable con ellos mismos al mismo tiempo, ¿no? Con el mismo hilo de, y con esto voy terminando porque no quiero ser muy pesada, pero en el mismo hilo de ser ejemplo, tú aprende, infórmate, ¿no? Sobre lo que es la validación emocional, edúcate y al mismo tiempo en los conflictos que pueda haber, que puedan existir, pide tú también perdón, respeta su límite, respeta su privacidad, acepta las cosas que tú has hecho mal, pregunta por necesidades, pregunta por deseos, porque todas esas cosas, cuando sean adultos, van a ser las que conformen su responsabilidad afectiva, que los demás, que asuman que los demás tienen deseos y necesidades diferentes y por tanto tenemos que preguntar o tenemos nosotras que expresarlas, que también nos equivocamos y tenemos que disculparnos cuando realmente hemos hecho algo malo, que tenemos que despedirnos de las personas cuando queremos cortar un vínculo con ellas. Entonces, todas esas cosas que parecen tan simples, si yo las reproduzco como cuidador o cuidadora, si yo pido perdón, si ponemos límites, si acepto sus límites, le estoy enseñando implícitamente lo que es la responsabilidad afectiva, ¿no? Entonces, y sobre todo no hacer responsable a tu hijo y tu hija de tus propios problemas, ¿no? No convertirlos en adultos de repente a las 3 de la tarde y luego a las 7 queréis que sean niños de 6 años. Claro. No tiene mucho sentido. Vale. No sé si continúa Pues o creo que con estos no, ejemplos más o no has menos. sido nada pesada. Me ha encantado tenerte aquí. Ha sido muy ilustrador, nos has enseñado mucho, ha sido además muy amplio, un espectro muy amplio de varias edades, de parejas, de yo mismo, cómo me tengo que respetar o cómo puedo ser yo responsable con respecto a las emociones de los demás.
No, yo creo que nos has enseñado muchísimo, Desiré. Antes de despedirnos, os voy a recordar que Desiré es psicóloga, es docente, es investigadora, es divulgadora y la encontráis en Instagram como Desiré Llamas Psicóloga, todo junto, Desiré con dos Es, Llamas con dos Ls y psicóloga con la P. Desiré Llamas Psicóloga. Y Desiré, pues te doy las gracias de verdad por haber estado con nosotros. Ha sido una gozada tenerte. Este vídeo se va a quedar Igualmente. grabado aquí en Instagram, lo llevaremos a YouTube y lo subiremos también a Facebook para los que prefieran estas otras plataformas. Y, y gracias, además has introducido un nuevo término en nuestro vocabulario. Vale. Joder, pues me alegro un montón. Muchísimas gracias, Maya, por contar conmigo. Ha sido también un placer, me lo he pasado genial. Y además yo creo que también he aprendido mucho porque ha habido ejemplos que has sabido tú especificar y yo creo que se me van a quedar en mi memoria grabado. Eres una genia, te admiro un montón. Muchísimas gracias por contar conmigo. Gracias a ti, Desiré. Un beso para todos. Buenas noches. Buenas Yo sigo noches. viendo aquí en Relájate y Educa, pero espero que de vez en cuando todos nos pasemos por Desiré Llamas, psicóloga, que tiene muchísimo que enseñarnos. Echad un vistazo a su Instagram, ya veréis que tiene mucho contenido muy bueno. Muchas gracias. Un Adiós. beso. Chao, chao.